Magíster, compañeros, buenas noches. Somos del grupo número 6, integrados por Saúl Ayala, Camila Lalangui, Melanie Valle, Iker Tamayo y Génesis Herrera. En esta noche vamos a explicar el cómo estimar y comparar modelos de panel con efectos fijos y efectos aleatorios. Para lo cual, en esta primera parte, explicaré cómo se prepara la base de datos antes de estimar los modelos econométricos. Utilizamos la base WastePan del paquete Google Drive con 545 trabajadores observados durante 8 años, es decir, 4.360 observaciones. Al combinar individuos y tiempo, trabajamos con datos de panel. Primero limpiamos el entorno de trabajo y cargamos las libretas Google Drive PLM, LMTs y Sandwich. Después importamos la base de Wastepan y la almacenamos en el objeto para trabajar de manera organizada. Con names verificamos los nombres de las variables y con SRT comprobamos que la base contiene 4.360 observaciones y 44 variables. Esto confirma que las variables necesarias están correctamente definidas. Con sumar y base analizamos valores mínimos, máximos, medias, medianas y cuartiles. Estas estadísticas permiten conocer el comportamiento general de la muestra antes de estimar los modelos. Y mediante PDataFrame declaramos la estructura del panel usando NR como identificador y YR como periodo. Luego, PDIM-panel confirma un panel balanceado con 545 individuos, 8 periodos y 4.360 observaciones. Con la base preparada y validada, ya es posible estimar los modelos econométricos. A continuación, se presenta el modelo Pooling UOLS por parte de mi compañera. Buenas noches, magíster, compañeros. En este caso, yo les voy a hablar sobre el modelo Polling OLS. En esta parte explicaré el primer modelo econométrico que estimamos conocido como modelo Polling o mínimos cuadrados ordinarios agrupados, o también llamado OLS. Este modelo es el punto de partida del análisis porque supone que todos los trabajadores son homogéneos y no considera las diferencias individuales entre ellos. Estimación del modelo. En este código utilizamos la función PLM para estimar el modelo POLI. La variable dependiente es LWASH correspondiente al logaritmo del salario. Como variables explicativas utilizamos educ, expert, expert school, unión y Marriott. Finalmente especificamos model igual pooling y ejecutamos summary para obtener los resultados del modelo. Resultados e interpretación. Al analizar los coeficientes, observamos que la variable educación presenta un coeficiente de 0,098 en promedio, manteniendo lo demás constante. Un año adicional de educación incrementa aproximadamente el salario en un 9,9%, como el p-value es menor al 0,05. Esta variable es estadísticamente significativa. La experiencia laboral tiene un coeficiente de 0,08 en promedio, manteniendo lo demás constante. Un año adicional de experiencia incrementa el salario aproximadamente un 8,6%. También resulta estadísticamente significativa. La variable experiencia al cuadrado presenta un coeficiente negativo de menos 0,00273. Esto indica que, aunque la experiencia aumente el salario, dicho incremento ocurre a una tasa decreciente conforme aumenta los años de experiencia. La variable unión presenta un coeficiente de 0,16852 en promedio, manteniendo lo demás constante. Pertenecer a un sindicato incrementa el salario aproximado un 16,9%. Por su parte, la variable Marriott tiene un coeficiente de 0,1231 en promedio, manteniendo lo demás constante. Las personas casadas perciben salarios aproximadamente un 12,3% superiores respecto a las no casadas. El intercepto no es estadísticamente significativo, ya que su p-value es mayor a 0,05. El R2 obtenido es de 0,179, lo que significa que el modelo explica aproximadamente el 17,9% de la variación del salario. Además, la prueba F presenta un valor de 189,857 con un p-value menor a 2,0
22E -16, por lo que rechazamos la hipótesis nula y concluimos las variables explicativas son conjuntamente significativas. En conclusión, el modelo Pauling constituye una primera aproximación para analizar el comportamiento del salario. Sin embargo, no controla las características propias de cada trabajador. Por ello, el siguiente paso consiste en estimar el modelo de efectos fijos, el cual será explicado por mi compañera Melanie Valle. Buenas noches, compañeros. En esta parte voy a explicar acerca de los modelos de efectos fijos. A diferencia del modelo Pauling, este modelo reconoce que cada trabajador va a poseer características propias, las cuales permanecen constantes en el tiempo, como habilidades, experiencia previa o capacidades individuales. Bueno, estas diferencias pueden influir tanto en el salario, por lo que el modelo busca controlarlas para obtener estimaciones confiables. Y en este caso, corremos el código en base al modelo. Ahora bien, la estimación del modelo, utilizamos nuevamente la función PLM. Ahora específicamente model es within, indicando que queremos estimar un modelo de efectos fijos. Después ejecutamos lo que es summary, como ya lo realicé, el cual presenta los coeficientes, errores de estándar, estadístico, T, p-valúes y medidas de ajuste del modelo. De acuerdo a las interpretaciones, primero observamos que la variable educación ya no aparece en los resultados y esto ocurre porque los años de educación ya no permanecen constantes para cada trabajador durante el periodo analizado. Y el modelo de efectos fijos va a eliminar todas las variables que no cambian en el tiempo. Respecto a las variables que sí cambian en este caso, la experiencia presenta un coeficiente de 0,1168 en promedio, manteniendo lo demás constante. Un año adicional de experiencia, la cual va a incrementar aproximadamente el salario en un 11,7%. La variable va a ser estadísticamente significativa. La experiencia al cuadrado representa lo que es el coeficiente negativo de ser menos 0,0043, indicando un efecto positivo de la experiencia disminuyendo conforme aumentan los años trabajados. De acuerdo a la variable unión, presenta un coeficiente de 0,0821, como lo observamos en promedio, manteniendo lo demás constante, perteneciente a un sindicato que incrementa aproximadamente el salario en un 8,2%. Finalmente, la variable Marriott representa un coeficiente de 0,0453 en promedio, manteniendo lo demás constante, y las personas casadas perciben aproximadamente un 4,5% más el salario de las no casadas. De acuerdo con el R cuadrado, el coeficiente de determinación del modelo es 0,178, lo que indica que el modelo explica cerca del 17,8% de la variación del salario una vez controladas estas diferencias individuales. De acuerdo a la prueba F, entre efectos fijos versus polling, aplicamos la prueba F a continuación. Ya. En este caso, vemos que la hipótesis nula establece que el modelo Polling es suficiente, mientras que la hipótesis alternativa indica que existen efectos individuales y que el modelo de efectos fijos es más apropiado. Como el p-valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las diferencias individuales significativas entre los trabajadores. Por lo tanto, el modelo de efectos fijos resulta superior al modelo Polling, concluyendo que efectos fijos controla características individuales que permanecen constantes en el tiempo y proporcionan estimaciones más confiables en el modelo Poli. Cabe recalcar que aún comparando con el modelo de efectos aleatorios, para poder determinar cuál describe mejor la información, y esa comparación será presentada por el siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, estimados. En esta parte explicaré el modelo de efectos aleatorios. A diferencia de efectos fijos, este modelo supone que las características individuales no observadas de cada trabajador son aleatorias y que no están correlacionadas con las variables explicativas. Si este supuesto se cumple, el modelo permite aprovechar tanto las variaciones entre trabajadores como los cambios de cada trabajador a través del tiempo. En el código utilizamos la función PLM y especificamos model igual random. La variable dependiente es LWAGE, weight, que que representa el logaritmo del salario, y las variables explicativas son educ, expert
Q, Union y Marriott. Después ejecutamos summary, modelo, subguión re, para observar los coeficientes, su significancia y las medidas de ajuste. En primer lugar, la educación presenta un coeficiente de 0,1012, en promedio manteniéndolo lo demás constante. Un año adicional de educación incrementa aproximadamente el salario en 10,1%, con el p-value es menor a 0,05. La variable es estadísticamente significativa. La experiencia tiene como coeficiente 0,1115, en promedio manteniendo lo demás constante. Un año adicional de experiencia incrementa aproximadamente el salario en 11,1%. La experiencia al cuadrado presenta un coeficiente negativo de menos 0,0040, lo que indica que el efecto positivo de la experiencia se reduce conforme aumentan los años de trabajo. Ambas variables son estadísticamente significativas. La variable unión tiene un coeficiente de 0,1042, en promedio manteniéndolo de más constante. Pertenecer a un sindicato incrementa aproximadamente el salario de 10,4%. Por su parte, Marriott presenta un coeficiente de 0,0668, es decir, en promedio manteniendo lo demás constante. Las personas casadas perciben aproximadamente 6,7% más salario que las personas no casadas. Las dos variables son significativas. El R al cuadrado, coeficiente de determinación, es de 0,1763, por lo que el modelo explica aproximadamente el 17,6% de la variación del logaritmo del salario. Además, el estadístico chi cuadrado tiene un p-value menor a 0,05, indicando que las variables son conjuntamente significativos. Luego aplicamos la prueba LM de Bruegel-Pagan. La hipótesis nula establece que no existen efectos individuales y que el modelo pooling es suficiente. La hipótesis alternativa indica que sí existen efectos individuales y que se debe preferir efectos aleatorios. Como el p-value es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que el modelo de efectos aleatorios es más adecuado que pooling. En conclusión, tanto efectos fijos como efectos aleatorios superan el modelo pooling. Sin embargo, todavía debemos decir cuál de los dos es más apropiado. Esta decisión se realiza mediante la prueba Hausman, que será explicada por el siguiente compañero. Ok. Buenas noches, magíster y compañeros. En esta última parte determinaremos cuál de los modelos estimados es el más adecuado para analizar la base de datos. Para ello utilizaremos la prueba Hausman y posteriormente verificaremos la estabilidad de los resultados mediante errores robustos HC1. Y bueno, aquí podemos observar el código utilizado para ejecutar la prueba Hausman, ¿no? Bien, ahora la prueba de Hausman compara directamente el modelo de efectos fijos con el de efectos aleatorios. La hipótesis nula establece que el modelo de efectos aleatorios es consistente, mientras que la hipótesis alternativa indica que el modelo de efectos fijos es el adecuado. Como el p-value es de 8,537 menos 0,7, menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que el modelo de efectos fijos es el más apropiado para esta base de datos, ¿no? Luego de esto, calculamos errores robustos HC1, como habíamos dicho, en especial para los modelos de efectos fijos y efectos aleatorios. Estos errores robustos nos permiten obtener inferencias más confiables cuando puede existir heterocedasticidad. Y bueno, observamos que las variables principales mantienen su significancia estadística en ambos modelos, lo que nos confirma que la estabilidad y consistencia de las estimaciones, ¿no? Como conclusión general, tenemos que una vez estimados los tres modelos y aplicadas las pruebas econométricas correspondientes, modelo pooling no resulta suficiente porque ignora las diferencias individuales entre los trabajadores. La prueba F mostró que el modelo de efectos fijos es superior al pooling y la prueba LM indicó que el modelo de efectos aleatorios también mejora al pooling. Finalmente, la prueba de Hausman permitió seleccionar el modelo de efectos fijos como la mejor alternativa para esta base de datos. Y bien, ¿cuándo utilizar cada modelo? El modelo pooling puede utilizarse cuando no existen diferencias individuales relevantes. El modelo de efectos fijos se utiliza cuando esas diferencias están correlacionadas con las
variables explicativas, como ocurrió en este estudio, ¿no? Y el modelo de efectos aleatorios es apropiado cuando los efectos individuales son aleatorios y no presentan correlación con las variables independientes. Muchas gracias por su atención.